Hola, buen día. Hoy vamos a tomar la clase en vivo. Vamos a ver ejemplos de medidas de dispersión y de distribución. Ahora les explico la dinámica. Vamos a ver el video con el ejemplo y al finalizar ese pedacito de video vamos a tener 3 minutos para hacer preguntas sobre el tema. Van a ser 3 bloques, el primero de medidas de tendencia central, 3 minutos de preguntas en el chat en vivo y después las medidas de posición que son los cuartiles, 3 minutos de preguntas en vivo y al finalizar las medidas de dispersión y los 3 minutos de preguntas en vivo. Y bueno, pues empezamos con el primer bloque. Bueno, empezamos con las medidas de tendencia central. En este ejemplo tenemos exactamente 9 datos, por lo tanto tenemos n minúscula igual a 9 porque estos datos son una muestra. Entonces, el primer paso que vamos a hacer y que tenemos que hacer siempre es acomodar los datos de menor a mayor. Ahora, ya que los tengamos acomodados de menor a mayor, es bien importante que le asignemos una posición en donde x1 va a ser pues el número o el dato que está en la posición 1, x2 va a estar en la posición 2, en este caso es vale menos 1 y vamos a seguirle así hasta que terminamos en n igual a 9, o sea x9 va a valer 6 para este caso y ya nos dimos cuenta que tenemos un número de datos impar. Ahora la primera medida va a ser la media, que ustedes la conocen como promedio, y el símbolo que vamos a utilizar es una X con una barrita en la parte de arriba. Ya habíamos visto que la X con una barrita arriba es para la media muestral y lo que vamos a hacer simplemente es sumar todos los datos y dividirlos entre el total de datos, en este caso 9. Pueden utilizar la calculadora o lo pueden hacer mental. Al sumar todos los datos, en este ejemplo nos da 20 y ya simplemente lo tendríamos que dividir entre 9. Ahora, haciendo la división, nos damos cuenta que obtenemos 2.2222, pero lo vamos a redondear a 2.2. Ahora la siguiente medida es la mediana. La mediana es el número que divide en dos partes iguales a nuestra muestra, bueno, a nuestro total de datos. El símbolo es una X con la olita que es de la ñ. Entonces tenemos que fijarnos bien en la posición central, que es la que divide en dos partes iguales a nuestro grupo de datos. En este caso es el 2, que está exactamente en 2, tiene 4 datos del lado derecho y 4 datos del lado izquierdo. Entonces la mediana va a valer 2. Pero ¿qué pasa si no tenemos o tenemos muchos datos? Entonces pues vamos a utilizar la formulita que habíamos visto anteriormente, que es n más 1 sobre 2. N vale 9 más 1 son 10, entre 2 va a valer 5. Ese 5 es la posición y no el número. Entonces nos vamos a x5 y eso es lo que va a valer la mediana. Ahora, la moda, pues la moda es la más sencilla. El símbolo que utilizamos es el X gorrito y simplemente nos tenemos que fijar en cuál es el dato que más se repite. Y en este caso coincidió con la mediana. Ahora, vamos a checar hacia dónde está sesgado nuestro conjunto de datos. Ya sea, bueno, puede ser que esté sesgado o puede ser simplemente que no esté sesgado. Entonces vamos a acomodar de menor a mayor las medidas de tendencia central y en este caso vemos que, bueno, la moda va a valer 2, por lo tanto va a ser menor o igual que la mediana, que también vale 2. Y estas van a ser más pequeñas que la media, que vale 2.2. Por lo tanto, nos regresamos al dibujito que habíamos visto en el video anterior y nos damos cuenta que va a estar sesgado a la derecha. Ahora, si se dan cuenta,
en el dibujito están al revés, la media y la moda. Está erróneo, entonces ya lo estoy modificando y tenemos que la moda va a ser más pequeña, después sigue la mediana y al final la media, por lo tanto este conjunto de datos está sesgado a la derecha. Y terminamos con este ejemplo. Ahora tienen 3 minutos para resolver dudas en el chat en vivo, en el área de comentarios. Para las medidas de posición solamente vamos a calcular los cuartiles ya teniendo nuestra muestra acomodada y sabiendo la posición de cada dato. Ahora vamos a calcular el cuartil número 2 que sabemos que coincide con la mediana, que es el número que está exactamente a la mitad. En este caso el número que está a la mitad es el X5 y sabemos que es el X5 porque tenemos 4 datos del lado derecho y 4 datos del lado izquierdo de nuestra mediana o de nuestro cuartil número 2. Si tuviéramos muchos datos probablemente se nos haría un poco difícil calcular esta mediana visualmente, pero tenemos la fórmula para datos impares que es K por n más 1 sobre 4 porque dividimos en 4 partes iguales para calcular los cuartiles. K en este caso vale 2 porque es el número de cuartil en el que vamos y simplemente tenemos que sustituir el número de datos que es 9 en la fórmula. En este ejemplo nos da 9 más 1 son 10, por 2 son 20 sobre 4, el resultado es 5, que coincide con la posición, no el dato. ¿Ok? La posición es 5 y el dato es un 2, por lo tanto eso vale el cuartil número 2,
El siguiente que vamos a calcular es el cuartil número 1 y vamos a utilizar exactamente la misma fórmula, que es k por n más 1 sobre 4. Ahora en este caso k va a valer 1 porque es el número de cuartil en el que estamos o que vamos a calcular, y simplemente sustituimos la n, va a quedar 1 por 9 más 1 sobre 4, que va a ser un 10, y 10 sobre 4 es un 2.5. Ahora tenemos que buscar la posición 2.5. Ahora, pues no existe la posición 2.5, pero sabemos que va a estar exactamente a la mitad entre el 2 y el 3. Entonces lo que tenemos que hacer es promediar esos dos valores de la posición 2 y la posición 3. En este caso es un menos 1 y es un 2. Simplemente los sumamos y los dividimos entre 2. Para este ejemplo nos da 0.5 y eso es lo que vamos a poner en el cuartil número 1. Para el cuartil número 3 vamos a hacer exactamente la misma fórmula, que es k por n más 1 sobre 4, pero ahora k va a valer 3. Entonces vamos a tener 3 por 9 más 1 sobre 4, aunque ya sabemos que va a quedar exactamente a la mitad entre el 7 y el 8. Ahora, el resultado nos da 7.5 y ya sabemos que va a ser entre el 7 y el 8. Entonces solamente promediamos los dos valores en las posiciones 7 y 8. En este caso resultó que era exactamente igual, por lo tanto el cuartil número 3 vale 4. Y terminamos con los cuartiles. Ahora vamos a tener 3 minutos para resolver dudas por medio del chat en vivo.
Para las medidas de dispersión vamos a utilizar el mismo ejemplo anterior y la primera medida de dispersión que vamos a utilizar es el rango. El rango vamos a utilizar una R mayúscula y simplemente es la resta del dato máximo menos el dato mínimo. Ahora, como ya lo tenemos acomodado de menor a mayor, pues es fácil determinar cuál es el más grande, que es el último, y el más pequeño, que es el primero. Vamos a utilizar la ley de los signos y entonces al final nos resultó un 8. ¿Qué quiere decir ese 8? Simplemente es la distancia que hay entre el dato mínimo y el máximo. La siguiente medida es la varianza. La varianza, como es una muestra, vamos a utilizar S cuadrada y simplemente es una suma de las distancias entre el dato y la media al cuadrado y al final lo vamos a dividir sobre n-1, que es como nos lo indica nuestras fórmulas. Pues, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a ir haciendo cada resta, pero aquí nos podemos dar cuenta que se repite 3 veces el 2 y también se repite el número 4. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nos podemos ahorrar pasos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en vez de estar haciendo la resta 3 veces, simplemente podemos hacer la multiplicación de esa resta por 3, porque es el número de veces que se repite. Ya sabíamos nosotros que la media valía 2.2 porque lo tenemos del ejemplo anterior. Y entonces simplemente vamos a hacer la suma de las restas al cuadrado de todos los datos y lo vamos a dividir entre n-1. Ahora es bien importante que no se vayan a saltar ningún dato y que no se les olvide el n-1 porque eso viene de la fórmula para datos cuando tenemos una muestra. Ahora solamente estamos calculando las restas elevadas al cuadrado. Para el primero es menos 2.4 que resulta menos 4.2 y lo tenemos que elevar al cuadrado y siempre recuerden que nos va a dar positivo. Cualquier número elevado al cuadrado nos va a dar positivo. Lo tenemos que hacer con cada uno de nuestros valores y al final simplemente lo vamos a dividir entre 9 menos 1 que resulta un 8. Para este ejemplo la varianza resulta 49.56 sobre 8 y simplemente hacemos la división, nos da como resultado 6.93. Y lo siguiente que vamos a hacer o la siguiente medida que calcularemos es la desviación estándar, que simplemente es quitarle lo cuadrado a la varianza, o sea, vamos a calcularle la raíz cuadrada de la varianza y nos resulta un 2.49 aproximadamente. Estamos utilizando 2 decimales como redondeo. Ahora, ¿qué quiere decir la desviación estándar? La desviación estándar, recordemos que significa qué tanto se están alejando nuestros datos de la media. En este ejemplo se están alejando 2.49 para la derecha y para la izquierda. Eso quiere decir que si nosotros le sumamos al 2.2 que vale la media, el 2.49 que vale la desviación y se lo restamos también, vamos a obtener un intervalo. En ese intervalo van a caer exactamente, bueno, van a caer la mayoría de los datos que tenemos. Eso quiere decir que si yo le resto y le sumo a la media la desviación estándar, vamos a obtener un intervalo. Para este caso, el límite inferior del intervalo es menos 0.29 y el límite superior es 4.69. Y eso quiere decir que la mayoría de los datos va a estar entre menos 0.29 y 4.69. Y terminamos con las medidas de dispersión. Este fue el último video explicativo y tenemos 3 minutos para resolver dudas en el chat en vivo.